La Convención Nacional del Partido Colorado aprobó este sábado la fórmula Andrés Ojeda-Robert Silva para competir en las elecciones de octubre. Para la candidatura a la presidencia, que tenía que ser avalada por el órgano deliberativo nacional, porque en las elecciones internas Ojeda fue el precandidato más votado con 39,5%, pero no cumplió con los requisitos constitucionales para la proclamación automática. Bueno, para esa candidatura a la presidencia hubo votación unánime. Por otro lado, Silva fue aprobado como candidato a vicepresidente por una amplia mayoría, 397 en 407 votos válidos. En su discurso, Ojeda arengó a la militancia, apeló a las encuestas que según él muestran que el Partido Colorado va a ser determinante para que el Frente Amplio no vuelva. Además, insistió en presentarse como la renovación dentro del oficialismo. Nos van a decir que la nueva política no tiene experiencia, nos va a decir que somos demasiado jóvenes, nos van a decir que tocamos temas que no son serios, porque no somos aburridos como todo el resto. Nos van a decir que no hablamos en términos ampulosos. Nos van a decir un montón de cosas. Nosotros no tenemos experiencia en gobiernos fallidos, no tenemos experiencia en corrupción, no tenemos experiencia en un montón de cosas que no queremos tener. Nosotros somos lo nuevo, somos la renovación, somos lo que se viene. La convención tuvo lugar en un momento de reordenamiento de la interna colorada, provocado entre otras cosas por el retorno de Pedro Bordaberry a la política. Ahora está claro que el partido comparecerá a las elecciones nacionales con dos grandes alas. Por un lado, Bordaberry presentará su lista 10 al Senado y a diputados en todo el país. Sus principales aliados son dos de los ex precandidatos, Tabaré Viera, de Ballistas, y Gabriel Gurméndez, de Impacto. Además, lo acompañarán más de 20 dirigentes que dejaron el sector Ciudadanos. Esa movida causó malestar en este sector, que en las internas había apoyado a Robert Silva bajo el paraguas de Crece, una agrupación fundada por el expresidente de la ANEP. El otro gran sublema será Unir para Crecer, forjado a partir de la alianza entre Ojeda y Silva. Esta corriente presentará 3 listas al Senado, una encabezada por Ojeda e integrada entre otros por dirigentes de la lista 15, que se alejó de Arguméndez, otra encabezada por Silva, que cuenta con el respaldo de dirigentes que pertenecían a Ciudadanos y no pasaron a filas de Bordaberry, y la tercera liderada por el diputado Gustavo Subía. A propósito de este nuevo cuadro, a propósito de este escenario, a propósito de cómo encara entonces el comienzo de su campaña el Partido Colorado, vamos a conversar en los próximos minutos con el candidato a vicepresidente de la República. Profesor Robert Silva, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar acá con un buen mate amargo. Temprano. Tempranito. ¿Cómo sigue hoy la actividad? ¿Está en la mañana con agenda de campaña ya? Sí, tengo encuentros varios y reuniones con algunas personas que vienen del interior del país a concretar algunas incorporaciones que estamos teniendo, producto de estas movidas, porque estas cosas pasan, unos van, otros vienen, y hay que seguir adelante trabajando porque queda poco tiempo y tenemos que lograr votar de la mejor manera. La convención del sábado tenía que sesionar porque así lo exige la Constitución, por lo menos para proclamar el candidato a vicepresidente. En este caso también tenía, decía yo, que formalizar al propio candidato a presidente, porque si bien Ojeda fue el más votado el 30 de junio, no cumplió con los requisitos para ganar automáticamente, que son tener 50% más 1 o tener 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Bueno, todo eso se cumplió el sábado, esas formalidades se cumplieron el sábado. ¿Pero para usted dejó algún otro resultado de esa sesión, esa discusión? Para mí lo que es muy importante que es el clima de unidad con que el partido está trabajando. Es decir, nosotros tuvimos una elección interna con muchos precandidatos, fuimos varios los que salimos a la cancha a recuperar a un partido que tiene una situación compleja, la cual se vio agudizada particularmente al inicio del gobierno con la salida de Ernesto Talvi, y bueno, y creo que ese clima de unidad se generó luego de la elección interna y se ratificó por la convención en un ambiente de mucha alegría. Yo me encontré con gente de todo el país que venía contenta, alegre, a votar y a ratificar su compromiso. ¿Todos estaban contentos, sí? Sí, todos contentos y alegres por lo que estábamos viviendo.
¿Usted, en su sector, están contentos? Bueno, Después hablamos de eso, pero me llama la atención que ponga tanto el énfasis en la alegría cuando ha habido movimientos dolorosos, ¿no? Pero yo creo que estas son decisiones, incluso muchas motivadas por cercanías personales de unas personas con otras, y bueno, y esas cosas suceden, y yo creo que hay que tomarlas así, bueno. con ambiente y con clima positivo, porque si no, uno siempre está enojado o buscando aquellas cosas que no le gustan. Obviamente que hay cosas que a uno no le gustan, pero suceden, pero hay que seguir adelante. Ya volveremos sobre eso, pero me quiero detener en el principio, en el discurso de Ojeda. Él, por ejemplo, destacó que por primera vez en 25 años el Partido Colorado tiene una fórmula presidencial integrada por el primer y el segundo precandidatos más votados en la elección interna. Sí, efectivamente, eso no ocurría desde 1999, cuando la fórmula fue Jorge Valle, Luis Hierro López, que después ganó las elecciones nacionales. ¿Usted le asigna importancia a ese detalle? Yo creo que es importante por dos cosas. Primero, porque en la elección interna, que fuimos varios los que salimos, y hubo 6 precandidatos, producto de ello hubo votos y hubo ubicaciones. Y a partir de ahí no hubo candidaturas monopólicas, sino que fue la ciudadanía que votó dentro del Partido Colorado que nos ubicó, y a partir de ahí se generó la fórmula. Y segundo, porque somos 2 personas que por primera vez estamos liderando proyectos políticos distintos, no integramos el mismo sector, y eso son cosas también buenas porque nos complementan y fortalecen al partido. Lo curioso es que con ese planteo Ojeda de algún modo estaba criticando la fórmula que usted integró hace 5 años, ¿no? Que fue Ernesto Talvi y Robert Silva. Claro, acordate que no fue del primer precandidato con el segundo precandidato. Sí. Usted no había sido precandidato. No, pero fue distinta. Acordate que fue una fórmula también de unidad, pero se fue a buscar a una persona que no había participado en la elección interna. Entonces fue una situación diferente. Ernesto tuvo más de 50% de los votos, pero no fue él mismo el que dijo, este va a ser mi precandidato, y el resto del partido enojado tuvo que acatar. ¿Y usted no integraba a Ciudadanos en ese momento? No, yo estaba inhibido de hacer política, ¿te acordás? Porque había sido electo consejero por los docentes con casi 7.000 votos y estaba en el Codicen. O sea que yo ¿Pero dónde estaba en principio ahí, bueno, en las sombras? A mí me gustaba muchísimo y tenía afinidad con el sector de Ernesto Talvi. No militaba, pero te puedo decir que lo integraba. Pero venía del sanguinetismo, a su vez, ¿no? Claro, sí, y por eso fue una fórmula de consenso también. Cuando se propuso mi nombre, Sanguinetti estuvo de acuerdo y el sector Ballistas estuvo de acuerdo. No fue una fórmula generada a partir de la imposición, como puede haber pasado otra vez. También, de hecho, Ojeda estaba cuestionando, entre comillas, 2 fórmulas encabezadas por Pedro Bordaberry, ¿no? Con Hugo de León en el año 2009 y con Germán Cuntiño en el 2015. En aquellas ocasiones tampoco se había puesto al 1 con el 2 en votación en la interna, ¿no? Hubo mucha diferencia, yo creo que aprendimos de esos errores, ¿no? Se generó un cierto malestar. Yo me acuerdo en la del 2014, que yo estaba muy cerca porque era el coordinador del programa de gobierno, en los sectores que no apoyaron a Bordaberry, a Pedro, había muchísimo malestar por lo que había pasado. Y creo que es un aprendizaje. Esas cosas uno aprende y no se vuelven a ¿Malestar por qué? Porque no abrió, porque abrió en esa fórmula la puerta a otros sectores del partido. Se eligió a alguien de Vamos Uruguay, claro, como era Germán Coutinho. Bueno, vayamos a la fórmula, esta que usted integra. En la campaña previa a las elecciones internas, usted fue muy crítico con Ojeda. Yo recuerdo entrevistas que hicimos acá, usted cuestionaba la simplicidad del planteo programático de Ojeda, y hasta usted y otros dirigentes hablaban, no sé, con desconfianza del volumen de dinero del que disponía Ojeda para su propaganda y su promoción. Con esos antecedentes, ¿cómo se siente ahora integrando con él la fórmula? Muy bien, con un buen trabajo, pues yo a Andrés lo conozco de hace muchísimo tiempo, tenemos una génesis hasta común, venimos de la militancia estudiantil en la Facultad de Derecho de la universidad, o sea que nos conocemos también de la militancia partidaria. Sí contento con muchos aportes que hemos hecho y con una cosa que para mí fue distintiva en la elección interna y que voy a seguir pregonando por ello, que fue nuestro programa de gobierno.
Nuestro programa de gobierno para la elección interna constituye un sustantivo aporte para el programa de gobierno del Partido Colorado. Bueno, justamente en la previa de la elección interna usted destacaba que ustedes en Crece habían elaborado un programa muy extenso y detallado, 400 páginas, ¿no? Está por ahí, lo tenemos ahí en la redacción, 400 páginas, un verdadero libro, mientras que Ojeda apenas difundía unas hojitas de diario, ¿no? Con algunas ideas. Ese había sido uno de los puntos que usted marcaba. A ver, yo no criticaba, sino que decía algo distintivo y legítimamente creo yo. Es decir, nosotros apuntábamos a un programa que tuviera un entramado de propuestas articuladas entre sí, costeadas, para atender los desafíos que el país tiene en diversas áreas. No digo que otros sectores del partido no lo hayan tenido, también lo tuvieron, y ahora lo bueno es que estamos trabajando todos juntos para tener un programa único. Y reitero, con la satisfacción de que nuestros equipos técnicos hicieron una propuesta muy buena que está siendo considerada. Todavía no han pasado 2 semanas desde que Pedro Bordaberry anunció su regreso a la política encabezando la lista 10 al Senado. Es impresionante, ¿no? No han pasado 2 semanas. Fue el martes 6. Sí. Esa movida provocó un giro muy fuerte dentro del Partido Colorado que tiene a su vez varias dimensiones. Muchos se han entusiasmado con todo lo que Pedro Bordaberry le aporta al partido de cara a las elecciones de octubre. Un hombre con peso, con trayectoria parlamentaria, con trabajo programático. Ahora, en particular, usted y su sector han sido de los perjudicados, porque Ciudadanos se dividió. Entonces, a esta altura, bien en general, primero le pregunto en general, ¿qué evaluación hace de esa novedad, del regreso de Pedro Bordaberry? A mí me parece que es bueno que un partido se fortalezca y que aquellos que no estaban en la cancha peleando por el partido, como Pedro, ahora vuelvan a pelear. Yo creo que le hace bien al partido, le hace bien a la democracia. En ese sentido, 100% de acuerdo. Luego se generan estos movimientos internos que tú dices, que también, yo lo dije recién, unos van y otros vienen. Nosotros hemos recibido muy importantes adhesiones. Ahora vemos eso, pero justamente hay dirigentes molestos con ¿qué de Pedro Bordaberry? Que sin haber hecho el esfuerzo de competir en las elecciones internas aparezca después, se ubique como una segunda figura, casi a la par del candidato presidencial, y además afecte a algunos grupos, se lleve dirigentes. ¿Cómo lo observa usted? Directamente involucrado, directamente afectado, digamos, ¿no? Sí, a ver, yo no voy a esconder que hay dirigentes en todo el país que no les gusta esta situación, porque genera estas movidas y estas cosas que son propias de la política. Yo se los decía en reuniones que he mantenido con varios, que hay que entender estas situaciones, porque como decía mi madre en Tacuarembó, no hay mal que por bien no venga. Nosotros estamos fortaleciendo nuestro sector con todos aquellos dirigentes que se han mantenido y no se han ido, y también con otros que se están incorporando, que tienen muchísima valía y que sobre todas las cosas compartimos una visión y un proyecto común, que es la construcción de una propuesta política netamente vallista, que tenga un fuerte foco socialdemócrata, que tenga la educación como columna vertebral de progreso humano, la locomotora del progreso, como decía Varela, pero también que tenga un acento en algo que para mí es muy importante, que muchos pregonan pero pocos concretan, que es la renovación. Porque si no, nos llenamos la boca hablando de renovación, y cuando vemos los jugadores que entran a la cancha, son los mismos de hace mucho tiempo. A ver, pasen limpio de qué está hablando. No, estoy diciendo cosas concretas. A ver, estoy diciendo cosas concretas que nuestro proyecto político tiene. Nuestro proyecto político tiene, a un Nicolás Albertoni, que es el subsecretario de Relaciones Exteriores, 36 años, formado en el exterior, una figura destacada en el ambiente técnico, político del país, y que nos acompaña y que va a integrar nuestra propuesta al Senado y nuestro proyecto político. Tiene también a un Diego Sanjurjo, formado en el exterior, 30 y pocos años, especializado en uno de los temas clave de este país, que es la seguridad. Tiene un Antonio Mansi, 32, 33 años que cumplió,
¿no? Formado en el exterior, con mucho barro en los zapatos en temas sociales, trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social. Tiene legisladores como María Eugenia Rosselló, también Felipe Schipani. Tiene experiencia como con Ope Pasqué. Tiene propuestas concretas que ha llevado adelante en el Parlamento, como la ley de propinas con el diputado Sanguinetti. Es decir, somos renovación efectiva y yo creo que eso es importante. Tiene que haber un proyecto, ¿sabes qué, Emiliano? Que de los dichos pase a los hechos y le dé la oportunidad a esa gente joven, formada, que quiere trabajar por el país en las áreas clave, que esté en la cancha, que pueda ser candidato y que pueda integrar el Senado. ¿Y los dirigentes que se fueron de Ciudadanos no eran renovación? Bueno, muchos vienen de otras épocas, con muchísimo tiempo de militancia, y tienen varias legislaturas, y yo no digo que no sean renovación, yo no hablo de los que se fueron a incorporarse a Vamos Uruguay. Yo hablo de los que quedaron en nuestro proyecto político, que nos llenan de orgullo, nos estimulan a seguir adelante. Porque mirá, Jorge Valle, yo lo escuchaba hace tiempo y lo he repetido, decía en una entrevista, uno no está en política en función de los resultados que obtenga o que prevea obtener. Uno está en política en función de los ideales, Emiliano, de los principios y de los valores, que tiene que pelear por ello siempre, independientemente de cuáles sean las circunstancias. ¿Usted sabía que podía pasar esto si volvía Pedro Bordaberry? ¿Usted sabía que dentro de Ciudadanos estaba latente esta fractura? Mira, yo sabía que hay muchos compañeros de Ciudadanos, creo que prácticamente todos los que se incorporaron a Vamos Uruguay, que tenían una relación con Pedro Bordaberry, que ven ahí quizás oportunidades de distinta naturaleza y que podían tomar esta decisión. Lo que siempre pregoné fue por la unidad del sector, lo que tantas veces hablamos con Adrián Peña, mantener unido al sector por lo que nuestro sector significa. Esa visión, como dije recién, socialdemócrata, con fuerte foco social, que tiene esa impronta de llevar adelante acciones específicas que impacten en la vida de la gente. A ver, para decirlo en sencillo, como muchas veces me dicen, habla en sencillo, Robert. Bueno, en sencillo es, nosotros no creemos en la lógica del mercado que derrama y por sí genera los beneficios para todos. Nosotros creemos en un Estado que impulse el desarrollo, que aliente y fomente el crecimiento económico que el país precisa, al momento de políticas focalizadas que le dan la mano a aquel que precisa, a aquel que necesita. Y por esos principios, por esos valores y con esas convicciones, es que estamos integrando la fórmula del Partido Colorado y liderando este espacio junto a tantos compañeros que es la lista 600. Liderando este espacio, acaba de decir. Hay que acostumbrarse entonces a nuevos términos, a nuevos nombres. Pactaron la semana pasada ustedes con los que se fueron de Ciudadanos el reparto de los bienes. En particular, pactaron quién va a usar la marca Ciudadanos. Bueno, ellos pretendieron quedarse con eso, me parece bien. Yo creo que acá lo que menos tiene que haber son situaciones traumáticas, porque nos vamos a seguir viendo, seguimos trabajando, integramos el mismo partido, así que hay que mirar adelante con optimismo, y lo que se acordó es que nosotros vamos a usar el número 600 y ellos van a usar Ciudadanos, o van a quedarse con eso, ¿no? Y ustedes entonces van a hacer Crece, o sea, van a usar el nombre de ese paraguas que habían creado para las internas y que en principio era más que Ciudadanos. Claro, la idea nuestra es seguir aglutinando a muchas personas que de hecho con estos movimientos se están acercando. Es el caso, y quiero mencionarlo también, que es Renovación Efectiva de Marcelo Malaquina en Salto, con Horacio de Brun y todo el equipo que lo apoyó. Renovación del Partido Colorado, luego de tanto tiempo en Salto, que ganó por amplio margen las elecciones internas y que se proyecta a ser el único, en todo el país, más allá de Rivera, la única persona y el único proyecto político que tiene efectiva potencialidad de ocupar un gobierno departamental como es Marcelo Malaquina en Salto. El apellido Malaquina es tradicional del Partido Colorado en Salto. Sí, por supuesto, y la lista 1 que nos apoya también. La lista 1 es emblemática, ¿no? No, pero quiero decir, no estamos hablando del mismo Malaquina. No. Le suena a los oyentes el apellido probablemente, ¿no? Marcelo Malaquina es hijo de Eduardo Malaquina, quien fue 3 veces intendente de Salto y que trabajó muchísimo por ese departamento. En el Salto, otra figura colorada con mucho peso, obviamente, es Germán Coutinho, exintendente, que está muy cerca, obviamente, de Pedro Bordaberry.
Sí, va a integrar el proyecto de Pedro Bordaberry, Marcelo Malaquina y todo el equipo, es más del 60% del Partido Colorado en Salto, ¿no? Así que a nosotros nos llena de alegría que se haya sumado a nuestro proyecto político. Por eso digo, unos van, otros vienen. El otro día los compañeros hacían algunos cálculos en votos, ¿no? Los votos, yo siempre digo, miren, los votos no son de nosotros, los votos son de la gente, que vota proyecto, que vota candidatos, pero más o menos entre algunos votos que no están hoy por hoy y los que vinieron de Salto estamos empardados, y otros tantos con dirigentes que se han quedado y otros tantos con dirigentes que han venido y que van a venir. Así que yo creo que... Hablando en votos, usted en las elecciones internas tuvo el 22% de la interna colorada. 23.200 votos por ahí. Ahí está. Una parte de ese contingente se va con Pedro Bordaberry, que es la mitad. Usted tendrá el 10, 11%. Tendrá, de aquellos votos, tendrá, ¿cuánto? ¿11.000? No sé, no he sacado esos cálculos. Lo que sí digo es que, como lo dice mucha gente que estudia estos temas, ¿no? Los votos en las internas, y quizás la mejor demostración la tenemos con Andrés Ojeda, son votos del precandidato. Votan un proyecto y votan al precandidato. Y en ese caso creo que no escapamos a esa regla. Así que la mejor encuesta y los votos que tengamos cada uno se van a ver en octubre en la próxima elección. En perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X. Enseguida completamos la entrevista con Robert Silva, candidato a vicepresidente de la República en el Partido Colorado, que encabeza ahora este sector que se llama Crece y que ya no es Ciudadanos. Vamos a averiguar bien cómo queda configurado el partido y sobre todo cómo se da la interna de la coalición en estos meses rumbo a octubre. La Convención del Partido Colorado aprobó el sábado la fórmula de Andrés Ojeda-Robert Silva para competir en las elecciones nacionales de octubre. Y esa sesión tuvo lugar en medio de un reordenamiento fuerte que está viviendo ese partido a instancias, entre otras cosas, del retorno de Pedro Bordaberry a la política. Como ve este proceso, quien ahora es candidato a vice, quien encabeza el sector Crece, que ya no integra Ciudadanos. Estamos conversando esta mañana con Robert Silva. Profesor Silva, yo decía, se está configurando un Partido Colorado con dos alas principales, la de Pedro Bordaberry con su sector Vamos Uruguay, más el de Gabriel Gurméndez y ballistas de Tabaré Viera y Germán Coutinho. Y después la otra, la que encabezaría Ojeda con su propio sector, más el que usted representa, Crece, y la agrupación del diputado Gustavo Subía. ¿Qué análisis hace de ese mapa distribuido de esa manera? Y yo creo que es un agrupamiento a partir de las circunstancias que tú relatabas, que tiene las características propias. Nosotros vamos a integrar el sublema Unir para Crecer, y que va a presentar dos cosas. A ver, ¿qué representa cada una de las dos alas para usted? Bueno, mira, yo no voy a hablar de lo que representan los otros, voy a hablar de lo que representamos nosotros. Yo creo que nosotros representamos la renovación efectiva. Yo el otro día lo hablaba también con alguien importante que integra nuestro sector, que es Martín Melasi, el diputado de Soriano, que él me decía de la importancia de fortalecer dos cosas. Uno, el tratamiento de temas específicos, como él trató y trabajó mucho en el tema de la ley de medios. Y otra cosa, el atender las situaciones específicas que los distintos se presentan en la vida en sociedad, en el interior en particular y en el interior profundo. Y eso es un poco lo que nosotros somos, presentar propuesta nueva, equipo renovado y acción y propuesta específica. Cuando usted habla de nosotros, ¿a qué se refiere? Y yo me refiero al proyecto que integro yo en particular. Crece. ¿Está hablando de Crece o está hablando de Unir para Crecer? Yo hablo en general de nuestro proyecto político, que tiene coincidencias, que tiene en primer lugar un acuerdo electoral, porque un sublema que es un acuerdo electoral, y luego coincidencias que se van generando a partir de ese acuerdo electoral. Yo creo que además hay algo que es bien importante, que nos va a terminar de
congregar a todos, que es el programa de gobierno que lo vamos a presentar el próximo 29 de agosto. Pero yo le estaba preguntando por el sublema que Sí. usted integra, que ustedes integran. Porque usted está con Crece y definía hace un rato Crece como vallismo, a ver. Sí, vallismo propiamente focalizado en el área social, en aquello del crecimiento económico, acompañado de políticas públicas focalizadas para atender a aquellos que menos tienen y en particular aquellas políticas que se necesitan para atender esas diferencias que existen. La alianza es con Andrés Ojeda, Sí. difícil de encasillar ideológicamente dentro del Partido Colorado. ¿Cómo lo definiría usted? Bueno, Andrés también es una persona vallista de toda la vida, un militante que tiene la particularidad, y como él lo ha dicho, y en esta situación política que vivimos yo lo comparto, que es un fuerte foco en la coalición de gobierno, fortaleciendo al partido desde el Partido Colorado. Y Gustavo Subía. Sí. También está Gustavo Subía en este sublema, que en la interna, cuando bajó su precandidatura, dijo que se aliaba con Ojeda para derrotar a la centroizquierda que usted representaba en aquel momento. Entonces... Bueno, a ver, Gustavo yo tengo un muy buen vínculo con Gustavo Subía. Lo que sí creo que es que esas concepciones, y en esto lo compartimos mucho con Andrés, porque él lo ha dicho varias veces, de encasillar en izquierda y en derecha, hoy por hoy no corren más. Hoy por hoy las cosas están entre aquellos que tienen propuestas específicas para atender los temas, aquellos que tienen visión de futuro que ha caracterizado a nuestro partido y aquellos que quedan un poco anquilosados en el tiempo. O sea que ahora, como pasa en política, nosotros estamos marchando juntos. Yo creo que acá las diferencias fundamentales que habían eran en un tema, en donde el candidato a presidente está liderando ese tema, que es la seguridad, ¿verdad? Y Subía, donde había diferencias Claro, muy marcadas claro. entre Subía y Diego Sanjurjo, que Sanjurjo, trabaja con integra, usted. Claro, que integra nuestro equipo. Entonces, ahí lo que está haciendo Andrés, y el otro día hubo una conferencia de prensa, es unificar visiones en cosas que no son contrapuestas. Por un lado, la prevención, por el otro lado, la represión. Hay un énfasis mayor de uno en la represión y quizás un énfasis mayor del otro en la prevención, en la rehabilitación, que son cosas que complementariamente y necesariamente tienen que marchar juntas. ¿Usted tiene diálogo, tiene buen diálogo con Subía? Sí, tenemos buen diálogo y nos hemos visto y ahora estamos dentro de este sublema, obviamente con proyectos que son distintos, porque por algo él tiene su lista al Senado y nosotros la nuestra. Llamó la atención cómo salió usted la semana pasada a discrepar públicamente con la iniciativa de Álvaro Delgado, esa de ofrecer un bono en dinero a aquellos estudiantes de los 2 quintiles más bajos que completen el bachillerato de secundaria antes de los 20 años. Se plantó muy fuerte, ¿no? Se manifestó en contra, dijo, no soy amigo de las transferencias directas, en Uruguay ya hubo y no funcionaron. Citó incluso antecedentes, estudios académicos en ese sentido. ¿Cómo hay que entender ese debate abierto dentro de la coalición de gobierno? Mira, en primer lado, como siempre trato de hacer, pongo el medio vaso lleno. Está bueno que se ponga la educación en el debate electoral. Porque a veces, yo lo hago muchas veces, lo hago siempre que puedo, y a veces me achaca y me dice, hablas mucho de educación. Me parece bueno que un candidato como Delgado haya puesto el tema de la educación en debate. Segundo, con lo que se ha dicho públicamente, creo que hoy aparece una información más detallada, no estoy totalmente de acuerdo. Porque en realidad las transferencias, primero que nada, tienen que estar asociadas a una contraprestación, en este caso lo estaría. En segundo lugar, creo que las transferencias tienen que estar direccionadas, eso es lo que dice la evidencia, es decir, direccionadas a atender, como debe pasar en la mayoría de los casos, a atender las necesidades que los estudiantes y sus familias tengan en los contextos más vulnerables, que hoy por hoy ya existen. Nosotros tenemos esas llamadas becas, ¿verdad?, que se entregan para atender el tema de transporte, para atender el tema de vestimenta, compra de insumos necesarios para formarse y también el tema de alimentación,
que en esta administración la educación lo atendió muchísimo, pero muchísimo en los adolescentes. Se aumentaron en varios miles la cantidad de adolescentes que reciben alimentación en los centros educativos, liceos y UTU, así como los liceos y las UTU de tiempo completo, que pasaron de 7 a más de 60 en esta administración, con 3 comidas diarias, acompañamiento y políticas públicas para que aprendan y para que terminen los niveles educativos. Así que yo creo que hay que explicarla más, que hay que ver cuál es la idea, pero yo así directamente como estaba planteada, marqué mi discrepancia. ¿Veremos en esta campaña este tipo de diferencias y polémicas entre los partidos que integran la coalición de gobierno? Y yo creo que está bien, porque en definitiva nosotros tenemos algunas visiones que luego a través del diálogo se complementan. Yo no soy amigo de las unanimidades. Siempre las visiones distintas ayudan a construir soluciones mejores para impactar directamente en la vida de la gente, que es de lo que se trata. A ver, Emiliano, ¿por qué uno está en esto? Para impactar en la vida de la gente. Yo estoy en política porque quiero desarrollar acciones desde el lugar que me toque estar que impacten favorablemente en la vida de la gente. Y en definitiva, eso es lo que tenemos que hacer. Ojeda viene planteando que hasta octubre hay una interna de la coalición. Sí. Que la elección nacional de octubre va a ser una especie de elección interna de la coalición multicolor. Y además, bueno, se tiene fe para que el Partido Colorado termine siendo el más votado, termine siendo quien después vaya al balotaje, si hay balotaje. ¿Usted coincide con esa visión? ¿Vamos a asistir a eso, a una interna de la coalición? A ver, acá hay una cosa segura, que es que en noviembre hay una fórmula que va a estar, porque las encuestas son claras en eso desde hace tiempo, que es COSE-ORSI. Y nosotros y la ciudadanía tiene que resolver cuál es la mejor fórmula para ganar el balotaje del mes de noviembre. Y por eso comparto la visión de que es una interna de la coalición, sin perjuicio de que en octubre es una elección también parlamentaria, donde se eligen a los senadores y a los representantes, a los diputados. Así que comparto la visión y me parece bien plantearlo así para que la gente vote desde esa perspectiva. Otra frase de Ojeda del sábado: no hay segundo piso de transformaciones sin renovación. O sea, usa el eslogan de Delgado, pero para aclarar, sin renovación no hay segundo piso. La renovación es nuestra bandera. Sin renovación no tenemos chance. ¿Coincide? Yo creo que ha llegado el momento de renovar. Por eso nosotros estamos dando esta batalla. Porque hay mucha gente que habla de la renovación. Andrés, él mismo es un ejemplo de renovación, sí. ¿No? Y Delgado no es renovación. A ver, yo reitero, hablo por lo que somos nosotros. Andrés es renovación. Nuestra lista al Senado, nuestro proyecto político también es renovación, pone sub 30 y pico, sub 40 a la cancha para que puedan aportar desde distintos lugares de la vida nacional y en el Parlamento en particular. Así que estoy convencido que mucha gente tiene que tener la oportunidad de estar en lugares de gobierno, de decisión, y por eso estamos en esto. Y nos caracteriza eso que dice Andrés. Y la última frase de Ojeda que le cito: el Partido Colorado es la alternativa para que no vuelva el peor Frente Amplio. Lo escuchábamos hace un rato nada más, sí, en la introducción. Permanentemente hay una referencia al otro, a la coalición de izquierdas. ¿Va a ser así la campaña? Yo creo que la gente tiene que darse cuenta, y nuestra obligación es también trabajar para que ello así suceda, entender y comprender algunas cosas. Este Frente Amplio, que está en la vereda de enfrente de la coalición de gobierno que nosotros integramos y queremos que siga en el gobierno, es un Frente Amplio distinto. Es un Frente Amplio con tales disputas internas que hacen imposible que tome posición en temas trascendentes. Ejemplo, Venezuela, que no es por Venezuela y por la situación propia que está viviendo ese país, de violación de los derechos humanos, por el régimen de Maduro, por la dictadura. Es, en definitiva, porque no lo hace, porque hay sectores que, por identidad ideológica, no quieren pronunciarse. Entonces, opta por el camino de no decir nada, diciendo algo. Pero después nos pasa en la seguridad social, en un plebiscito que nos va a la vida como país, en donde el Frente Amplio pasa lo mismo. ¿Y sabés qué es lo que pasa, Emiliano? Cuando uno llega a cargos de gobierno, tiene que saber que es muy difícil, si no imposible,
complacer a todo el mundo, que uno tiene que trabajar por el interés general, que uno tiene que trabajar por el bien común y que tiene que administrar las naturales diferencias que entre sectores involucrados y con intereses contrapuestos surgen. Y a partir de ahí hay que jugársela y tomar decisiones. Bueno, nosotros lo hicimos... Acabamos de verlo en la charla recién, en la entrevista. También en la coalición de gobierno, también en el oficialismo actual hay diferencias. Sí, pero diferencias que no inhabilitan la acción. Nosotros podemos tener puntos de vista distintos. Yo voy a poner en algo que me comprende en las generales de la ley, la transformación educativa. 15 años diciendo que había que cambiar la educación, diagnóstico tras diagnóstico, y nosotros dimos el puntapié inicial. Y no exentos de enfrentamientos hasta con costos personales. Pero cuando se llega al gobierno, hay que saber que las decisiones hay que tomarlas, incluso cuando haya gente dentro de nuestro propio proyecto político que tenga otra visión. Pero llegado el momento de decir, bueno, esta es la decisión, este es el camino y por ahí vamos, procurando el diálogo, la mayor cantidad de acuerdos. Y eso es lo que yo le veo al Frente Amplio. Ya pasó cuando era gobierno y la educación es un ejemplo de ello. Y ahora va a ser peor, porque los sectores moderados o los sectores que muchas veces uno podía identificar como que procuran caminos de acuerdo o alternativos a las propuestas más radicales, hoy están muy disminuidos electoralmente. Robert Silva, docente, abogado, expresidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, hoy candidato a vicepresidente de la República en el Partido Colorado, líder de CRECE. Le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Un gusto estar acá y ojalá nos volvamos a encontrar en futuras instancias.